Eh, la tomografía axial computarizada es el primer examen que hacemos en la evaluación de un accidente cerebrovascular agudo y sirve para excluir una hemorragia intracraneana, para detectar masas cerebrales y otras causas de los síntomas que presenta el paciente. Tiene el problema de que tiene una baja sensibilidad para detectar el infarto establecido en las primeras horas después del inicio del ACV. Entonces, durante las primeras horas de los síntomas, la principal utilidad es que nos permite descartar otra patología o una hemorragia y con esa información ya podemos pasar a tratar el paciente si cumple todos los criterios para tratarlo con TPA. Los hallazgos en la tomografía axial computarizada varían de acuerdo al tiempo de evolución. Entonces, en las primeras horas puede que tengamos un TAC completamente normal o puede que tengamos una hiperdensidad de la arteria cerebral media. Hay otras cosas que hacen que la arteria cerebral media se pueda ver hiperdensa. Algunas veces, si el paciente está un poquitico inclinado y estamos centrados en una arteria cerebral media, pero no en la otra, esa se puede ver un poco más densa que la otra. Entonces, es un signo que puede ser útil, pero no es completamente específico. Un poco más adelante, después de unas pocas horas, empezamos a ver una pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Normalmente debemos ver el signo del insular ribbon, o sea, como la corteza de la ínsula se ve de más alta densidad que la sustancia blanca, pero cuando estamos en una situación de infarto agudo, la corteza baja de densidad y se empieza a perder esa diferenciación. Entonces, en estos casos vemos unos cambios tempranos en la ínsula y en el otro paciente en la ínsula y también en el lóbulo temporal que vemos que la corteza no está delineada. En este estado del infarto no hay suficiente edema para que veamos como pérdida de volumen del espacio subaracnoideo. Un poco más adelante, de 6 a 8 horas en adelante, la corteza se hincha, se edematiza, entonces vemos que ya los surcos periféricos pierden su volumen y se ve entonces tanto la sustancia blanca y la sustancia gris se ven del mismo color, de baja densidad, y también se pierde el espacio subaracnoideo. Cuando los cambios ya son más crónicos, empezamos a ver pérdida de volumen, que el espacio subaracnoideo está grande. Los surcos y los ventrículos se agrandan, entonces ya esto nos dice que se trata de un infarto subagudo o crónico. Otra cosa que analizamos cuando estamos ante un paciente con una situación de infarto agudo son los territorios vasculares. Entonces voy a mostrar varios ejemplos de los territorios vasculares y les pido disculpas que algunas de mis diapositivas están en inglés. La arteria carótida interna da varias ramas como la arteria coroidal anterior, la anterior y la cerebral media. Tiene ramas colaterales que sirven para perfundirla cuando se ocluye, como la arteria oftálmica, la carótida interna del otro lado y la arteria cerebral posterior a través de la arteria comunicante posterior. Los infartos de la carótida interna pueden comprometer territorios de la arteria cerebral media, de una o dos arterias cerebrales anteriores, dependiendo de cuál es el estado de la arteria comunicante anterior, y también ocasionalmente se pueden extender a la arteria cerebral posterior, dependiendo de cuáles vasos del polígono de Willis estén abiertos. Entonces, este es un ejemplo en el que tenemos la parte medial del lóbulo frontal, pero también tenemos la parte lateral del lóbulo frontal. Entonces, acá tenemos territorio de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media. Entonces, esto nos dice que el problema está en la arteria carótida interna izquierda. Este es un estudio de seguimiento en el mismo paciente una semana después, cuando ya vemos que estos cambios están más establecidos, ya incluso está empezando a perder volumen. Entonces, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media nos dice que la lesión viene de la arteria carótida interna. Estos son unos estudios de angiografía en este paciente que nos muestra que en el lado derecho la carótida común y la carótida interna están perfectamente con flujo normal, mientras que en el lado izquierdo tenemos la carótida común y en el origen de la carótida interna no vemos nada de flujo.
La angiografía convencional nos muestra que hay una oclusión en el bulbo carotídeo y en unas fases tardías nos muestra, esta es una vista lateral donde vemos el ojo del paciente, entonces la arteria retinal está perfundiendo la arteria oftálmica y en forma retrógrada se está llenando la carótida interna en la base del cráneo porque todo este segmento cervical está ocluido. Ahora vamos a ver unos ejemplos de la arteria cerebral anterior. En mi experiencia, cuando el infarto compromete únicamente la arteria cerebral anterior, esta es una situación que casi siempre los pacientes son diabéticos con enfermedad de vasos medianos. Entonces, las ramas en el segmento A1, que va de lateral a medial, tenemos las arterias lenticuloestriadas, y en el segmento A2, que ya es el que va alrededor del cuerpo calloso, tenemos la arteria recurrente de Hübner, tenemos ramas orbitofrontales que van a la parte inferior del lóbulo frontal, arteria frontopolar también para el lóbulo frontal, la arteria calloso marginal que va para el cíngulo y la arteria pericallosa que va para el cuerpo calloso y la arteria comunicante anterior que nos comunica con el otro lado, con la circulación carotídea del otro lado. Hay variantes anatómicas como cuando los pacientes tienen una única arteria cerebral media y puede ser solo un segmento, solo la arteria pericallosa y luego ya se divide y da ramas para cada hemisferio cerebral. Y hay pacientes que pueden tener ausente el segmento A1 y entonces en ese caso la arteria cerebral anterior se está perfundiendo desde la otra carótida. Las arterias colaterales que vienen al rescate cuando hay una oclusión de la arteria cerebral anterior son la cerebral anterior del otro lado, las ramas de la cerebral posterior alrededor del esplenio del cuerpo calloso. Acá vemos, por ejemplo, este paciente que se presentó con confusión y tiene un infarto reciente en el lóbulo frontal medial. Este es el territorio de la arteria cerebral anterior. También vemos que tiene un infarto crónico de la arteria cerebral media del mismo lado. Entonces, este es el angiotac de este paciente y vemos que el segmento A1 está un poco irregular y después en el segmento A2 de la arteria cerebral anterior hay una oclusión aguda. Cuando miramos la parte más superior del angiotac, vemos que en el lado izquierdo vemos la rama pericallosa y calloso marginal, mientras que en el lado derecho no vemos esas ramas y vemos que no hay ramas perfundiendo el parénquima de ese lado. Ahora, la arteria cerebral media es, como ustedes ya lo saben, es la arteria que más frecuentemente produce infartos cerebrales, tanto embólicos como por enfermedad carotídea. Tiene el segmento M1 que da las ramas lenticuloestriadas laterales, la arteria temporopolar, orbitofrontal y la temporal anterior. Y los segmentos M2, M3 y M4 que ya son más periféricos y dan múltiples ramas para el lóbulo frontal, temporal y parietal. Después de que se origina la rama temporal anterior en el segmento M1, se divide la arteria en dos troncos principales, una división anterior, inferior y otra división posterior y superior. Las ramas colaterales que sirven para suplir en caso de infarto son las perforadoras lenticuloestriadas y hay muchas arterias leptomeningeas en la convexidad que pueden venir de la arteria cerebral anterior, de la arteria cerebral posterior o de algunas ramas de la carótida externa que pueden servir de vía colateral cuando la arteria cerebral media está ocluida. Entonces, acá tenemos un ejemplo de resonancia magnética con cambios de infarto agudo en la ínsula, en el núcleo caudado. Y con respecto al núcleo caudado, quiero que noten que la parte que vemos más fácilmente es la cabeza del núcleo caudado, pero el núcleo caudado tiene un cuerpo y una cola que se extienden a lo largo de la pared del ventrículo lateral y tienen densidad de corteza, densidad similar a los otros ganglios basales y a la corteza, que es densidad más alta que la de la sustancia blanca. Toda esta zona la tenemos que analizar cuando estamos buscando un infarto de la arteria cerebral media. Y esta parte es el opérculo frontal, que también es parte de la división anterior de la arteria cerebral media. Esta es la angioresonancia de este paciente, donde vemos la arteria carótida interna con su rama A1 y A2 y vemos que el segmento M1 de la arteria cerebral media está ocluido después del origen de la rama temporal. Y la arteriografía convencional nos corrobora esa oclusión aguda de la arteria cerebral media.
Ahora, la arteria cerebral posterior tiene un segmento P1 que está al frente del mesencéfalo y da arterias mesencefálicas y perforadoras talámicas. El segmento P2 que está en la cisterna lateral o ambient, que da ramas mediales y laterales coroideas. Y el segmento P3 que ya va para la corteza calcarina, para el lóbulo parietal y occipital, la corteza visual, también la parte posterior del cuerpo calloso y del cíngulo, y de ramas temporales posteriores. Las variantes anatómicas es que se puede originar desde la arteria interna carótida interna en casos en que el segmento P1 está ausente y se perfunde a través de la arteria comunicante posterior. Esta es una situación muy desventajosa porque si este paciente tiene una oclusión carotidia, termina ocluyendo también la cerebral posterior. Las arterias colaterales, en caso de oclusión, son las ramas posteriores de la cerebral anterior y las ramas temporales de la cerebral media. Entonces, vemos un ejemplo de una resonancia magnética con un paciente con infarto agudo en el territorio de la arteria cerebral posterior. Típicamente compromete el tálamo, el lóbulo occipital y la parte medial del lóbulo temporal. Este es la circunvolución del parahipocampo. Y acá vemos una resonancia magnética donde vemos una basilar bastante tortuosa, vemos el segmento P1 y P2 de la cerebral media derecha y vemos que la cerebral cerebral posterior, izquierda se ocluye en la unión del segmento P1 con el segmento P2 y hay unas pocas ramas de la corteza occipital que tienen perfusión. Este es un estudio de perfusión por resonancia magnética que nos muestra el defecto en el territorio de la cerebral posterior. Cuando el infarto es de circulación posterior, pero más proximal, ya sea en una de las dos vertebrales o en la arteria basilar, entonces es un territorio mucho más extenso y esta es una situación que clínicamente es muy peligrosa porque la circulación posterior tiene las dos vertebrales, la arteria basilar y las arterias cerebelosas, posterior, anterior inferior y cerebelosa superior. La perfusión colateral para el sistema vertebrovascular obviamente viene de la carótida interna a través de la comunicante posterior y también hay ramas musculares en el cuello que pueden perfundir las arterias vertebrales distales. Entonces, ¿qué vemos en este territorio? Vemos que hay compromiso del cerebelo, hay compromiso talámico, que sería la parte de la cerebral posterior, y compromiso occipital, que es parte de la cerebral posterior. El problema grande con estos infartos es que comprometen el tallo cerebral. Entonces, en términos de tratamiento, los infartos de la circulación posterior se tratan aunque el inicio haya sido unas horas más. En general, un infarto de la cerebral media, el tratamiento tanto con TPA como el tratamiento intraarterial trata de hacerse en las 6 primeras horas. En algunos pacientes se puede extender un poco más, pero en la arteria basilar, por lo menos en nuestra institución, le dan hasta 12 horas y tratan de ir y sacar ese coágulo de la arteria basilar porque eso le va a salvar la vida al paciente. Los cambios hemorrágicos en esta circulación tienden a ser menos frecuentes que en la cerebral media. Este es el angiotac y la angiografía convencional de este paciente, en que vemos que la arteria vertebral derecha cambia de calibre, de un calibre relativamente pequeño a uno mucho más pequeño con una hipodensidad excéntrica. También vemos este segmento en la cisterna que está estenótico, y en el lado izquierdo también vemos un cambio de calibre. Entonces, la angiografía convencional nos comprobó que este paciente tiene disecciones bilaterales de la arteria, de las dos arterias vertebrales que lo llevó a una oclusión de la basilar. Entonces, después de analizar cuál es el territorio que está comprometido, el cual ustedes como neurólogos muchas veces ya saben cuál es por haber examinado al paciente y analizar tanto los síntomas como lo que encuentran en el examen clínico, buscamos el territorio que está comprometido. Después de que decidimos cuál es el territorio que está comprometido, tenemos que ver cuál es la etiología de este infarto, porque eso es lo que determina el tratamiento. Entonces, define tanto el pronóstico, el riesgo de recurrencia y cuál es el manejo que se le va a hacer a este paciente.
Entonces, esta clasificación lleva como unos 15 o 18 años en la literatura y todavía se siguen clasificando los infartos como de enfermedad de arteria grande, arteriosclerosis, y esto incluye la carótida, incluye la carótida en el cuello, incluye la carótida en la base del cráneo, las arterias cerebral anterior, media o posterior, la arteria basilar, todas las arterias grandes que tienen compromiso por arteriosclerosis. Y se pueden ocluir in situ con trombosis o pueden formar un émbolo que va, por ejemplo, desde la placa carotídea hasta la cerebral media. Y la etiología de todos estos es arteria grande. La siguiente etiología es cardioembólica, que es una de las más frecuentes. Ustedes saben que tienen cantidades de pacientes con fibrilación auricular, con otros tipos de arritmias, con vegetaciones en el corazón, todas estas situaciones, también con el foramen ovale que está patente. En todas estas situaciones puede haber embolía desde el corazón y afecta territorios de arterias grandes de la misma manera que el de arteria grande, pero frecuentemente comprometen múltiples territorios. La siguiente etiología es el infarto lagunar y hay otra etiología determinada, que ya vamos a hablar de ellas, y hay una categoría más que es la etiología indeterminada. Entonces esta es la situación menos deseable porque no sabemos qué podemos hacer con ese paciente. Para llegar a esta clasificación se utiliza tanto la parte clínica, lo que encontramos en las imágenes cerebrales, los estudios cardíacos como el Doppler, el Doppler transesofágico o transtorácico. También hacemos Doppler de los vasos de la carótida en el cuello, angiografía convencional y estudios de laboratorio de la coagulopatía. Entonces vamos a ver ejemplos de esas diferentes etiologías. Entonces, en el infarto de arteria grande, la característica es que estas lesiones son mayores de 1.5 centímetros. Pueden ser corticales, cerebelosas, del tallo cerebral o de sustancia blanca o de los ganglios basales, pero deben ser mayores de 1.5 centímetros. Y encontramos que hay estenosis u oclusión de una rama principal de una arteria grande. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bueno, entonces vemos un ejemplo acá, un TAC cerebral que no demuestra ningunos cambios tempranos de infarto, pero el paciente se estaba presentando con un síndrome de la cerebral, con debilidad en el lado derecho, y en el angioTAC encontramos que hay una oclusión del segmento M1 de la arteria cerebral media. Esto es enfermedad de vaso grande. Estas son unas imágenes de angioTAC que nos demuestran un defecto de perfusión en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Cardioembólico, entonces, es una oclusión arterial que se presume que fue por un émbolo que viene del corazón. Tiene que encontrarse en los estudios de este paciente por lo menos una fuente de un émbolo cardíaco. Frecuentemente estos pacientes tienen historia de infarto agudo anterior o accidentes isquémicos transitorios en más de un territorio vascular. Estos pacientes no deben tener evidencia de enfermedad arteriosclerótica de grandes vasos y la distribución de los infartos en nuestras imágenes puede ser exactamente igual a la que vimos en la categoría anterior de enfermedades de arteria grande, mayores de 1.5 centímetros de diámetro. Si el émbolo va a un solo vaso, por ejemplo la cerebral media, se puede ver igual que en que la etiología haya sido de arteria grande. Cuando comprometen múltiples territorios, cuando lo que decimos como un émbolo de múltiples territorios, como que hay arteria cerebral media en los dos lados o circulación posterior en un lado y cerebral media en el otro, entonces desde el punto de vista de imágenes es mucho más fácil concluir que esto fue cardioembólico. De todos modos, se tiene que encontrar la fuente cardíaca para poner el paciente en esta categoría. Este es un ejemplo de un paciente con debilidad en el lado derecho que tiene unos infartos en el lado izquierdo, unos infartos de vaso pequeño en el lado izquierdo y no tiene muchos cambios en el lado izquierdo, pero después nos muestra, hicimos un angioTAC y nos muestra que la carótida interna del lado izquierdo está ocluida. Estos son una hora más tarde que el CT inicial y vemos que ya hay cambios en la arteria cerebral anterior y en la cerebral media. Si ustedes comparan la corteza en este lado
Hay diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca, mientras que en el lado izquierdo, tanto en el territorio de la arteria cerebral anterior como media, esa distinción está perdida. Y lo mismo en esta imagen. Y vemos que 7 horas más tarde este paciente también desarrolló cambios en la cerebral media del lado derecho y vemos que la ínsula perdió su densidad, el lóbulo temporal perdió su densidad, hay unos cambios en la cerebral anterior. Entonces este es un paciente con una fibrilación auricular que está mandando múltiples coágulos, empezó con la circulación izquierda, ocluyó la carótida izquierda y más tarde mandó más trombos al lado derecho. Entonces este es claramente cardioembólico. Ahora, la siguiente categoría, que es muy frecuente en pacientes con diabetes y con hipertensión, son los infartos lagunares o infartos de vasos pequeños. Entonces, estos pacientes son problemáticos por 2 razones. Número 1, porque puede que no tengan clínicamente un cuadro que lo oriente a uno para saber en dónde fue el infarto. Si el infarto pequeño es en el tracto de la sustancia blanca de una rama motora o algo así, se puede manifestar con un síndrome clínico conocido. Pero si son más pequeños, entonces estos son los pacientes que se van deteriorando, que van perdiendo como su capacidad mental, tienen problemas de memoria y se van deteriorando sin que detectemos infartos agudos clínicamente. Cuando miramos la apariencia de estos infartos son menores de 1.5 centímetros. Entonces, desde el punto de vista del TAC, es muy difícil determinar si este infarto es agudo o es crónico. Habíamos hablado de que lo que utilizamos para saber si un infarto es agudo o es crónico en el TAC es el volumen. En la primera etapa nos borra la corteza. En la siguiente etapa se dematiza la corteza y hace que el espacio subaracnoideo se vea pequeño y luego cuando el infarto se vuelve crónico se retrae la corteza y el espacio subaracnoideo se agranda. Pero ¿qué pasa cuando el infarto es menor de 1.5 centímetros? No vamos a tener efecto de masa para ningún lado, no se va a dematizar suficiente para que el espacio subaracnoideo se reduzca y no va a perder suficiente volumen para que el espacio subaracnoideo sea grande. Entonces, los infartos de sustancia blanca no se les puede calcular la edad. La única situación en la cual yo diría que hay una excepción es cuando uno tiene un TAC anterior, que digamos 1 o 2 semanas antes en que no se ve ese infarto de sustancia blanca, luego el paciente viene con el síndrome agudo y ahí se ve ese infarto. En esa situación yo puedo decir que el infarto de vaso pequeño o el infarto lacunar es agudo, pero en las otras situaciones con el TAC no podemos saber si el infarto es agudo o crónico. En estos pacientes no se encuentra arteriosclerosis significativa o una fuente de origen cardíaco para el embolismo. Y en estos casos, como ustedes ya saben, el tratamiento es controlar los factores de riesgo para diabetes, para hipertensión, mantener los lípidos bajo control, o sea, como que optimizar el tratamiento médico para las condiciones que predisponen al paciente a este tipo de infarto. Este es un ejemplo de un paciente con disartria y encontramos unas hipodensidades en el lado izquierdo del tallo cerebral. Entonces, cuando a mí me llega este paciente, yo no tengo la capacidad con este CT de decir si este infarto es agudo o es crónico, a menos que yo tenga un CT anterior que me muestre que eso no estaba ahí. La resonancia magnética en este caso nos confirma que ese infarto es agudo. A ustedes, que entiendo que no siempre tienen este recurso, es la presentación clínica la que les va a decir si este infarto es agudo o es crónico, si corresponde al examen clínico que ustedes están viendo. Entonces, hay unos vasos pequeños que causan infartos lagunares que tienen una apariencia clásica porque son de unas arterias conocidas. Entonces, la cabeza del núcleo caudado se infarta cuando hay una oclusión de la arteria recurrente de Hebner que viene de la arteria cerebral anterior. La parte medial del tálamo y superior del mesencéfalo se infartan cuando hay una oclusión de la arteria de Percheron, que es una rama de la cerebral posterior, del segmento P1, y es una rama central, pero perfunde los 2 tálamos. Y el brazo posterior de la cápsula interna
se infarta cuando hay una oclusión de la arteria coroidal anterior, que es una rama de la carótida interna. Entonces, estos son 3 ejemplos de infartos lagunares de vaso pequeño que vienen de una arteria conocida. La gran mayoría son de arterias perforantes pequeñas que no tienen nombres. La siguiente categoría es infarto agudo de otra etiología que sea determinada. Entonces acá es donde tenemos toda esta cantidad de condiciones como vasculopatías que no son arterioscleróticas, como disección, vasculitis, moya-moya, displasia fibromuscular, los pacientes con drogas recreacionales, pacientes con estados de hipercoagulabilidad o problemas hematológicos. La localización de estas lesiones no es específica y en algunos casos la arteriografía o la venografía nos pueden orientar al diagnóstico. Y la quinta categoría, que es la que ningún neurólogo quisiera tener su paciente en esta categoría, es cuando no tenemos la posibilidad de hacer una evaluación completa, cuando a pesar de hacer una evaluación completa todavía no sabemos cuál es la etiología o cuando hay múltiples etiologías posibles para este infarto. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos. Este es un angio-TAC en el que vemos la arteria carótida interna del lado derecho y si notan la arteria carótida interna del lado izquierdo se ve ovalada y no redonda. Unos cortes más arriba se ve también ovalada, pero en lugar de ir de anterior a posterior va de medial a lateral. Y luego un corte más arriba se ve ovalada, pero con una forma semilunar, más periférica. Esta apariencia es típica de la disección, que se separa la íntima de la arteria y el flujo se va entre la íntima y la media y tapa el resto de la arteria y se va como en espiral. Entonces, en este paciente que causó una estenosis de la carótida, está causando cambios en el territorio de la arteria cerebral anterior bilateral. Si lo ven acá en esta perfusión se ve mejor. Todo lo que esté, la corteza que no esté de color verde, tiene un retraso en la perfusión. Entonces acá lo vemos en ambos lóbulos frontales, en el territorio de las 2 cerebrales anteriores y en el territorio de la cerebral media izquierda.